Toda familia tiene sus historias de fantasmas, pero la nuestra llevaba décadas viviendo bajo la sombra de una presencia indeseable en la casa de mi abuelo. Desde que tengo memoria, las paredes de esa vieja casona en Cholula parecían retener susurros del pasado y sombras que se movían en la penumbra. Mis primos y yo éramos los más afectados por estas manifestaciones, pero incluso los adultos no podían ignorar los eventos inexplicables que ocurrían con demasiada frecuencia. Recuerdo una noche particularmente inquietante. Todos mis primos estábamos reunidos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Era una especie de ritual familiar, una manera de sentirnos más seguros juntos en medio de la oscuridad y los misterios que acechaban en cada rincón de la casa. Pero esa noche, la presencia se hizo más palpable que nunca. Eran alrededor de las 2 o 3 de la mañana cuando el sonido nos despertó. Al principio, pensamos que era uno de los típicos ruidos que solíamos escuchar, pasos en el techo, el crujir de las viejas vigas de madera, alguien limpiándose los pies en la alfombra. Pero esta vez era diferente. Esta vez, los pasos eran más pesados, más pronunciados, como si algo o alguien estuviera arrastrándose por el suelo. Uno de mis primos se levantó primero, con los ojos llenos de miedo, seguido por el resto de nosotros, que nos incorporamos lentamente, presos del terror. La habitación estaba a oscuras, solo iluminada por la débil luz de la luna que se filtraba por las cortinas entreabiertas. Miré hacia el centro de la habitación, donde parecía que se concentraba la fuente del sonido. Pero no había nada allí, solo sombras danzantes y el eco siniestro de los pasos. Entonces, la puerta del cuarto se convirtió en el epicentro de nuestra atención cuando un golpe resonó a través de la madera. La puerta estaba cerrada con llave, pero los golpes continuaron, como si algo o alguien estuviera tratando de entrar. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos mientras el terror se apoderaba de todos nosotros. Y luego, de repente, cesaron los golpes, reemplazados por el sonido de la puerta que se abría lentamente, como si un viento gélido la empujara desde el otro lado. El silencio que siguió fue aún más inquietante que el tumulto anterior. Nos quedamos paralizados, temerosos de lo que pudiera aparecer al otro lado de esa puerta entreabierta. Pero nada salió de la oscuridad, y después de unos largos minutos de agonizante espera, finalmente nos atrevimos a cerrar la puerta y nos refugiamos juntos en nuestras camas, temblando y preguntándonos qué demonios acabábamos de presenciar. Esa noche marcó un punto de inflexión para mí y mis primos. Ya no podíamos negar la verdad que habíamos estado evadiendo durante tanto tiempo. Algo estaba mal en la casa de nuestro abuelo, algo que no podíamos explicar ni comprender. Con el tiempo, las experiencias terroríficas se volvieron más frecuentes y más intensas. Mi madre, mientras trabajaba en el despacho de mi abuelo, sintió la presencia acechándola desde las sombras. Los pasos sigilosos detrás de ella, el frío repentino que la envolvía, el zumbido inquietante de la computadora que parecía responder a la presencia invisible. Cada vez que me contaba esa historia, podía ver el miedo en sus ojos, un miedo que no se podía borrar con palabras de consuelo. Mis primas también tenían sus propias historias para contar. Jugando en la computadora una tarde soleada, sintieron como el aire se enfriaba a su alrededor, como el escritorio temblaba violentamente, como si fueran testigos de una fuerza sobrenatural indomable. Huyeron de la habitación, dejando atrás el caos que había dejado a su paso, preguntándose si alguna vez podrían sentirse seguras en esa casa nuevamente. Y entonces estaba la historia que mi abuelo había compartido conmigo en una de nuestras conversaciones nocturnas. Cuando construyeron la casa, encontraron huesos enterrados en el suelo, huesos de un adulto de estatura baja, con signos evidentes de mutilación. Mi abuelo siempre había sospechado que esos huesos estaban relacionados con la matanza de Cholula por parte de los españoles, un evento oscuro y violento que había dejado cicatrices en la tierra y en el alma de la ciudad. Quizás, pensé para mí mismo, aquel espíritu atormentado todavía vagaba por la casa, buscando paz en un mundo que le había sido arrebatado injustamente. O tal vez era algo más siniestro, algo más antiguo y malévolo que se había apoderado de la casa mucho antes de que mis antepasados pusieran pie en ese terreno maldito. Independientemente de cuál fuera la verdad, una cosa era segura:
La casa de mi abuelo tenía algo que no podía ser ignorado ni subestimado. Y mientras continuáramos viviendo bajo su techo, siempre estaríamos a merced de las fuerzas desconocidas que acechaban en la oscuridad, esperando pacientemente su próxima oportunidad para manifestarse y recordarnos que no éramos los verdaderos dueños de ese lugar, sino simplemente invitados no deseados en un reino de pesadillas eternas. La Ciudad de México, un lugar de encanto y misterio, pero también de historias que se tejen entre sus calles empedradas y sus antiguas casas coloniales. Fue en una de esas casas, en el corazón de Coyoacán, donde mi esposo y yo decidimos hospedarnos durante nuestra visita el año pasado. Sin embargo, lo que comenzó como una escapada romántica pronto se convirtió en una experiencia que nunca olvidaríamos. El Airbnb que habíamos reservado parecía perfecto en las fotos, una casa colonial con encanto, muebles antiguos y una ubicación ideal para explorar la ciudad. Pero desde el momento en que pusimos un pie dentro, supe que algo estaba mal. Una vibra fea y pesada colgaba en el aire, como una manta invisible de malestar que se envolvía a nuestro alrededor. El departamento tenía solo un dormitorio, pero estaba lleno de objetos que parecían haber sido cuidadosamente seleccionados por alguien con un gusto peculiar. Figurillas de angelitos adornaban las repisas, discos de los años 60 descansaban en una vieja estantería y cuadros pintados a mano decoraban las paredes. Todo respiraba un aire de nostalgia y melancolía, como si los objetos mismos estuvieran imbuidos de la presencia de alguien que ya no estaba. La cama, en particular, me llamó la atención. Tenía un aspecto desgastado y anticuado, como si hubiera sido heredada de generación en generación. Me imaginé a una anciana acurrucada en ella, susurros de tiempos pasados flotando en la habitación mientras se sumía en un sueño eterno. La primera noche transcurrió sin incidentes, pero la verdadera prueba llegó en la oscuridad de la segunda noche. Como siempre, aseguré la puerta del dormitorio antes de acostarnos, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda cuando miré hacia la sala oscura más allá. No quería ni pensar en lo que podría acechar en las sombras. Fue alrededor de las 3:30 de la madrugada cuando el sonido me arrancó de un sueño ligero. La manija de la puerta estaba vibrando violentamente, como si alguien estuviera tratando desesperadamente de entrar. Mi esposo seguía profundamente dormido a mi lado, así que lo sacudí con fuerza, sintiendo el pánico comenzar a apoderarse de mí. La puerta se abrió de golpe, como si una fuerza invisible la empujara con ferocidad. Lo que siguió fue aún más aterrador, la habitación parecía llenarse de una presencia oscura y opresiva, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso y pesado. Sentí como si estuviéramos invadiendo el espacio de alguien, como si hubiéramos despertado a una presencia que prefería permanecer en paz en su mundo de sombras. Mi esposo, ahora completamente despierto, vio lo mismo que yo. Pero en lugar de unirse a mí en el miedo, simplemente se dio la vuelta y volvió a dormirse, como si el espectáculo que estábamos presenciando fuera algo tan común como el pasar de las estaciones. Esa noche, y las siguientes que pasamos en esa casa, estuvieron llenas de incidentes extraños y perturbadores. Mi esposo se encontró con su rasuradora eléctrica, de repente desconectada y arrojada al suelo con fuerza, como si alguien o algo hubiera decidido intervenir en su afeitado matutino. Cada noche se volvía más difícil conciliar el sueño, y me encontraba rezando Padres Nuestros hasta que finalmente caía en un sueño agitado y sin descanso. Incluso yo, que nunca había sido especialmente religiosa, encontraba consuelo en las palabras familiares de la oración, una pequeña luz en la oscuridad que parecía envolvernos cada noche. En última instancia, aprendimos una lección importante durante nuestra estancia en ese Airbnb: nunca subestimes el poder de las viejas casas y las historias que guardan entre sus paredes. Puede que haya sido solo nuestra imaginación jugando trucos, o puede que realmente estuviéramos compartiendo nuestro espacio con algo más allá de nuestro entendimiento. Pero una cosa es segura, nunca olvidaré la sensación de estar al borde del abismo, mirando hacia lo desconocido en la oscuridad de la noche, preguntándome qué secretos yacían ocultos en esa casa vieja y olvidada. En el corazón de la bulliciosa Ciudad de México, en el encantador barrio de Coyoacán,
mi esposo y yo decidimos hospedarnos durante nuestras vacaciones el año pasado. Optamos por un Airbnb que prometía encanto colonial y comodidad moderna. Sin embargo, lo que encontramos fue mucho más que eso, una experiencia que desafió nuestra comprensión del mundo y nos llevó al límite de nuestra cordura. Desde el momento en que pusimos un pie dentro de la casa, sentimos una extraña vibra, una sensación de que algo no estaba bien. Las fotos en la aplicación se veían prometedoras, una fachada colonial pintada de colores vibrantes, un jardín interior con una fuente y muebles antiguos que evocaban una época pasada. Pero al entrar, esa promesa se desvaneció como humo entre los dedos. El apartamento era más pequeño de lo que esperábamos, con solo un dormitorio y una sala de estar diminuta. Pero lo que más nos impactó fue la decoración. Parecía como si hubiéramos retrocedido en el tiempo y entrado en la casa de una abuela excéntrica. Los muebles eran una mezcla ecléctica de estilos, desde antiguos sofás de terciopelo hasta sillas de mimbre desgastadas por el tiempo. Había una colección de figuras de ángeles en una repisa, junto con fotos en blanco y negro de rostros desconocidos. Y en una esquina, un antiguo gramófono descansaba sobre una mesa de madera tallada. Desde el principio, sentí que la casa estaba impregnada de historias no contadas, de secretos susurrados entre las paredes. Pero lo descarté como paranoia, un truco de la mente causado por la emoción de estar en un lugar nuevo. La primera noche transcurrió sin incidentes, y nos acostamos con la esperanza de descansar y explorar la ciudad al día siguiente. Pero en la oscuridad de la segunda noche, todo cambió. Era alrededor de las 3 de la mañana cuando me desperté repentinamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al principio, no supe que me había despertado, pero luego lo escuché, el sonido de la puerta del dormitorio chirriando suavemente, como si alguien la estuviera abriendo lentamente. Mi esposo estaba profundamente dormido a mi lado, pero no pude moverme. Sentí una sensación de terror helado que se apoderaba de mí, paralizándome en la oscuridad. ¿Quién podría estar abriendo la puerta a estas horas de la noche? Con el corazón en la garganta, me atreví a mirar hacia la puerta. Lo que vi me heló la sangre en las venas. La figura de una mujer estaba parada en el umbral, apenas visible en la penumbra de la noche. Era alta y delgada, con el cabello oscuro caído en cascada sobre sus hombros. No pude distinguir sus rasgos en la oscuridad, pero su presencia irradiaba una intensa sensación de malestar. Durante lo que parecieron horas, nos quedamos mirándonos el uno al otro en silencio, el aire cargado de tensión. Finalmente, la figura dio un paso atrás, desapareciendo en la oscuridad como un fantasma en la niebla. Cuando por fin pude moverme, sacudí a mi esposo con desesperación, rogándole que se despertara y me ayudara a entender lo que acababa de ver. Pero él solo gruñó y se dio la vuelta, negándose a despertar completamente. Con el corazón aún latiendo con fuerza en mi pecho, me acurruqué bajo las sábanas y esperé al amanecer, preguntándome quién era esa mujer misteriosa y qué quería de nosotros. Al día siguiente, mi esposo parecía haber olvidado por completo el incidente de la noche anterior. Pero yo no pude sacudirme la sensación de que algo estaba mal en esa casa, algo que no podíamos ver ni entender. Las siguientes noches estuvieron llenas de extraños sucesos. Luces que parpadeaban sin razón aparente, sombras que se movían en las paredes y un frío inexplicable que se aferraba a nosotros como una mano gélida en la oscuridad. Una noche, mientras estábamos cenando en la mesa del comedor, la lámpara sobre nosotros comenzó a oscilar violentamente, como si alguien la estuviera sacudiendo con fuerza. Mi esposo trató de calmar mis nervios, atribuyendo el fenómeno a una corriente de aire o a un problema eléctrico. Pero yo sabía que había algo más en juego, algo que no podíamos explicar con lógica o razón. Finalmente, después de una semana llena de terror y confusión, decidimos abandonar la casa y buscar refugio en otro lugar. Aunque nunca descubrimos la verdad detrás de los extraños sucesos que ocurrieron allí, una cosa era segura: esa casa tenía secretos que nunca serían revelados, historias enterradas en lo más profundo de sus paredes que nunca serían contadas. Y mientras nos alejábamos de ella, dejamos atrás un misterio sin resolver, una pregunta sin respuesta en el aire nocturno de la Ciudad de México.
La noche caía sobre la ciudad de Guadalajara mientras yo conducía mi coche hacia el barrio de Tonalá, donde vivía mi entonces novia. El trayecto desde mi casa en Zapopan hasta el suyo era bastante largo, pero estábamos acostumbrados a recorrerlo juntos, compartiendo momentos de silencio y cansancio después de largos días de escuela. Esa noche en particular, el reloj marcaba alrededor de las 9 de la noche cuando nos acercábamos a su casa. Las calles estaban oscuras y silenciosas, y el cansancio empezaba a hacer mella en nuestros ánimos. Nos aproximábamos a un semáforo en rojo unas cuadras antes de su casa, cuando de repente, una voz femenina gritó un «no» dentro del coche. Al principio, pensé que había sido mi novia quien había pronunciado esas palabras, pero al ver su rostro pálido y asustado, supe que algo no estaba bien. «¿No qué?», pregunté, buscando una explicación lógica para lo que acabábamos de escuchar. Pero ella me miró con incredulidad y respondió: «Yo no dije nada». También escuché eso. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras ambos mirábamos hacia afuera, esperando ver a alguien que pudiera haber gritado esas palabras. Pero no había nadie a la vista, solo la oscuridad de la noche envolviendo las calles desiertas. Decidimos dejarlo pasar, atribuyendo el extraño incidente a algún transeúnte desconocido que habíamos pasado por alto. La dejé en su casa y regresé a la mía, tratando de olvidar lo ocurrido y seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Sin embargo, 2 días después, mi novia me dejó petrificado con una revelación que me llenó de miedo. Resulta que una de sus vecinas, conocida por ser una chismosa empedernida que siempre estaba al tanto de lo que ocurría en el vecindario, se había asomado esa misma noche que llegamos para ver quiénes éramos. Al reconocernos, no le dio mayor importancia al incidente. O eso creíamos. Pero esa misma vecina, en su afán de escudriñar la vida de los demás, le preguntó a mi novia al día siguiente si la niña que se bajó del coche con nosotros era mi hija. Esta pregunta nos dejó desconcertados, ya que ninguno de nosotros tenía hijos, y mucho menos habíamos llevado a nadie más en el coche esa noche. Esa revelación desató un torbellino de pensamientos y emociones en mi mente. ¿Quién era esa niña? ¿Qué había hecho que su presencia se manifestara de esa manera en nuestro coche? Y lo más inquietante de todo, ¿qué otros misterios aguardaban en las sombras, esperando ser descubiertos? A partir de ese día, la paranoia se apoderó de nosotros. Cada vez que volvíamos a cruzar esa calle, cada vez que nos subíamos al coche, nos acechaba el temor de que algo sobrenatural estuviera observándonos desde la oscuridad, esperando su próxima oportunidad para manifestarse. Intentamos racionalizar lo ocurrido, buscar explicaciones lógicas para lo que parecía ser una experiencia inexplicable. Pero en el fondo, sabíamos que algo más estaba en juego, algo que trascendía la lógica y la razón. Finalmente, decidimos dejar de lado el miedo y seguir adelante con nuestras vidas. Pero siempre nos quedará la duda, la sensación de que en ese oscuro rincón de la ciudad, hay algo que espera pacientemente, observando desde las sombras, listo para revelar sus secretos más oscuros cuando menos lo esperamos. Mi nombre es Diego y trabajo como conductor de Uber en la Ciudad de México. Durante años, he recorrido las calles de esta metrópoli, llevando a pasajeros de un lugar a otro, siempre atento y profesional. Pero hay una noche que nunca podré olvidar, una noche en la que me enfrenté a lo desconocido y descubrí que el mundo está lleno de misterios más allá de nuestra comprensión. Era una noche como cualquier otra, cuando recibí una solicitud de viaje en una zona residencial tranquila. La dirección parecía estar en una calle oscura y poco transitada, pero no le di mayor importancia. Después de todo, era mi trabajo llevar a los pasajeros a donde necesitaran ir, sin importar el destino. Al llegar al lugar, me encontré frente a una casa antigua y algo deteriorada. La dirección indicaba que mi pasajero me esperaba afuera, así que esperé unos minutos, pero nadie apareció. Comencé a preguntarme si había llegado al lugar correcto cuando de repente, una figura emergió de las sombras. Era un hombre mayor, de aspecto peculiar, con ojos oscuros que parecían contener secretos antiguos. Subió al coche sin decir una palabra, y noté que su mirada se posaba en mí de manera intensa, como si estuviera evaluándome.
Nos dirigimos hacia el destino indicado en silencio, mientras la atmósfera en el coche se volvía cada vez más tensa. Traté de mantener la calma, concentrándome en la carretera y en mi trabajo, pero algo en el aire me hacía sentir incómodo. A medida que nos adentrábamos en la noche, las calles se volvieron más desiertas y las luces de la ciudad se desvanecieron en la distancia. Entonces, ocurrió algo extraño. De repente, el hombre comenzó a murmurar palabras ininteligibles, como si estuviera recitando un conjuro en voz baja. El sonido de su voz era escalofriante, lleno de un poder oscuro que me helaba la sangre en las venas. Intenté ignorar sus palabras, concentrándome en el camino, pero cuanto más hablaba, más intensa se volvía la sensación de malestar que me invadía. Me sentí atrapado en un estado de temor paralizante, como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo de oscuridad y desesperación. Fue entonces cuando lo vi, una sombra oscura que se movía en el asiento trasero, una presencia fantasmal que parecía alimentarse de la energía aterradora que llenaba el coche. No podía creer lo que veía, pero no había duda en mi mente de que algo sobrenatural estaba ocurriendo a mi alrededor. El miedo se apoderó de mí, envolviéndome en sus garras heladas mientras luchaba por mantener el control sobre el vehículo. No sabía qué hacer, a dónde ir, cómo escapar de esta pesadilla viviente que se desarrollaba ante mis ojos. Entonces, como si respondiera a mis pensamientos, la sombra se abalanzó hacia mí, envolviéndome en un torbellino de oscuridad y desesperación. Grité de terror, luchando por liberarme de su abrazo implacable, pero era inútil. Estaba atrapado en un mundo de pesadilla, sin esperanza de escapar. Cuando finalmente recuperé el conocimiento, me encontré solo en el coche, el amanecer iluminando débilmente el horizonte. Todo parecía normal, como si lo que acababa de experimentar fuera solo un sueño febril, pero sabía en lo más profundo de mi ser que era real. Desde esa noche, he evitado esa área de la ciudad a toda costa, temeroso de lo que podría encontrar si me aventuro demasiado cerca de ese lugar maldito. Pero el recuerdo de esa experiencia sigue atormentándome, recordándome que el mundo está lleno de misterios que nunca podremos comprender completamente, y que a veces, es mejor dejarlos en las sombras donde pertenecen.